Hola, muy buenas. Peter Castro en esta ocasión. El tema de hoy que trataré en cortos para el despertar de la conciencia es sobre cómo dar un salto cuántico o hacer un salto cuántico a nivel de la conciencia. Este tema lo traigo antes de seguir con el segundo nivel sobre de que hablaba de los arcontes de la pseudo espiritualidad o cómo se alimentan estos seres con otro tipo de energía más fina o más sutil. Pero bien, de acuerdo a la ciencia cuántica, actualmente se refiere cuando un electrón salta de una órbita a otra, ya sea hacia abajo o hacia arriba, cambiando la estructura de la molécula y su carga energética. De la misma manera, puede o funciona dentro de la conciencia. Ahora bien, pero para eso tenemos que conocer la ley partícula-onda. ¿A qué se refiere esta ley que aún así también a los científicos les ha llamado mucho la atención y les ha acarreado muchas interrogantes y así estudios a su vez? Se trata de que la molécula o la materia o la molécula es cuando hay un observador y es onda cuando deja de haber la atención de un observador. Ahora bien, este fenómeno resulta de muchos estudios científicos de la teoría cuántica. ¿Cuándo es partícula? Es partícula cuando es observada, pero tomemos en cuenta que la persona que observa no es el ojo, es el cerebro o es con lo que observa o en otras palabras, el programa en cual en la idiosincrasia del pueblo donde se haya encontrado, eh, así lo ve. Entonces, cuando viene la impresión del exterior, esta entra al cerebro y a su vez la transforma en energía o pensamiento, ya sea este estigmatizado o bajo una especie de creencia o de empoderamiento. Se trata entonces que la realidad de la cual nosotros percibimos del exterior es en cuanto a la percepción de acuerdo a nuestro programa psicológico o adquirido durante desde la niñez que tuvimos. Ahora bien, cuando es onda, la onda tiene más posibilidades, tiene más acceso a expandirse. Para que este fenómeno se dé, lo explicaré un poco más adelante, pero no puedo de mencionar lo que para que esto suceda, o sea, el salto cuántico a nivel de conciencia debe de haber un impacto epigénico. ¿A qué me refiero esto? Epi es arriba y gene es genético. Tomemos en cuenta que este fenómeno, por mencionarlo de esta manera, hay que tomar en cuenta que de acuerdo a estos estudios ya científicos también, no es el gen el que predomina a la conciencia o a la estructura, digamos, corporal. Por lo contrario, obedece a las impresiones del exterior. Entonces, de acuerdo a este premiso o este parámetro, el responsable de cualquier cosa en cuanto suceda a sí mismo es completamente responsabilidad de quien procese ese tipo de idea. Entonces, para que esto sea así, nosotros tenemos que tener otro tipo de conciencia o otro tipo de idea que nos lleven a ser onda, o sea, a cambiar los paradigmas o en otras palabras, hacer un cambio de mente, como lo decía George Ivanos Gurdjieff, metanoia. Pero también hay un científico, y lo traigo a alusión, que se llama Stefan Boltzmann, que él es un físico termonuclear y él mencionaba que la energía cuando ya entra a una estructura molecular, esta se modifica por completo y haciendo un desorden en sus niveles de valencias y sus
órbitas electrónicas hasta equilibrarse y esta se convierte en otra estructura molecular. Nietzsche lo decía de otra manera. Se refería a él se refería que cuando una impresión viene del exterior, el ser humano o la persona busca en su cerebro, no, incluso podríamos decirlo voluntariamente, que sería un gran privilegio, o mejor dicho, la máquina por protegerse busca la respuesta más inmediata que encuentra para explicarse el fenómeno que viene o proviene del exterior. ¿Qué significa eso? Que la máquina, de acuerdo a la formación, ya sea religiosa, ideológica, conceptual, etcétera, o social, así será su respuesta a su interior para explicarse un fenómeno proveniente del exterior. Gurdjieff lo llamaba también topes psicológicos. Ahora bien, esto en la psicología también se conoce cuando incluso yo me he encontrado con personas a las cuales hablo de otras cosas referente a nuevas formas de pensar o de ver, mejor dicho, las cosas, entran en lo que se llama en una disonancia cognitiva. ¿A qué me refiero eso? Que la disonancia cognitiva es cuando una persona no puede procesar con su procesador mental la idea o la explicación o la nueva teoría que se les está dando o sencillamente un evento como impresión que viene del exterior y lo niega, no lo asimila. Pero esto, digamos, seamos razonables con la persona a la cual puede sucederle eso, porque no tiene las ideas adecuadas para procesar. Muy comúnmente las personas tratan de llenar vino nuevo en odre viejo. Eso es una filosofía antigua, incluso mencionada bíblicamente, porque esta se pudre. Ahora, querer entender ideas nuevas o de otro origen proveniente, ya sea de una fuente extraterrestre, por decirlo así, porque puede ser fuera de la Tierra, obviamente no terrena, o simplemente el tratar de ver de nuevo la vida en otra forma, esta es asimilada y poco a poco, gradualmente, si es sostenido durante mucho tiempo, podemos alcanzar el cambio de mente, buscando otras posibilidades de entender, o mejor dicho, de ver las cosas, obviamente con otro tipo de ideas, o darse más espacio y convertirse en onda para así entrar una nueva energía. Valga decirlo que de la misma manera como puede ser una energía o una idea o un conocimiento superior o más sublime, también puede ser un conocimiento o una idea o una formación negativa o inferior. Valgo decir que la epigenia también funciona hacia abajo o hacia arriba. Mejor dicho, o degradar o afectar de una manera sublime. Sublime hablo cuando en el Antiguo Oriente le llamaban Satori o una especie de epigenia espiritual o iluminación como lo llaman antiguamente las espiritualidades. Pero hoy en día, llamémosle para hacer un poquito más en boga los temas, incluso cibernéticos, hablemos de hacer una especie de upgrade a nuestra conciencia, actualizarnos de una manera conforme incluso a los tiempos o a la realidad, de acuerdo a otro bagaje de conocimiento que hoy en día está a la orden en cualquier parte y al alcance de cualquier persona. Al no hacerlo así, se convierte, y que ha sido así durante muchos siglos, el humano se convierte en una especie de fuga de energía o sencillamente un transformador de energía que viene naturalmente neutra del exterior, solo como una impresión y no es ni buena ni es mala. Acordémonos que la mente
solo puede estar en dos lugares, o en el futuro o en el pasado. Y la mente casi siempre, de acuerdo a la formación en la que se haya creado, en este caso, en este plano tridimensional binario, es que la mente está formada o tiene el centro formatorio de una manera, es o sí o es no, arriba, abajo, blanco, negro, dulce, amargo, gordo, flaco, me gusta, no me gusta, etcétera, pero corresponde a un patrón binario en el cual las respuestas van a ser de la naturaleza, obviamente del plano en la cual nace. Ahora, así podemos hablar también del bien y el mal. Cualquier persona que hable de una especie de espíritu, hablando de algo bueno o algo, qué sé yo, amoroso, podría ser incluso, sencillamente tiene una contraparte que es lo opuesto, que es el odio, la destrucción y la negatividad, etcétera, corresponden al mismo plano. A lo que yo me refiero es a ser un poquito más arriba de el entendimiento o tener otras fuentes, obviamente a subir otro grado de conciencia. Conciencia lo hablo porque la conciencia es el cúmulo de conocimientos a lo largo de un periodo. Hablando de la fuga de energía, me refiero a que esa fuga, ¿hacia dónde va? Mucha puede ser a la naturaleza o sencillamente a otro tipo de seres a las cuales uno alimenta y que la naturaleza de la fuga corresponde tal vez al bajo límbico del ser humano y alimente a otro ser. Por ahí, ese tema lo toqué con relación a los arcontes de nivel bajo. Ahora, el cambio que uno tiene que hacer es cambiar la Matrix en sí mismo, o mejor dicho, ver la máquina como, bueno, en la gran película que sale, que ha sido conocida por muchos, Matrix, con Keanu Reeves, que la pantalla se ve con un algoritmo de números. De hecho, la matriz es hecha por arreglos algorítmicos de una plataforma binaria. Entonces, como les hablaba, sí o no, o solo corresponde a dos extremos. Cuando el consciente o el despierto ve esa dualidad en el plano, él está fuera de él. La meditación ayuda mucho al respecto, pero no una meditación a la usanza budista, que no la desistimos y que realmente para un comienzo de educación o a familiarizarse sobre el tema, se puede hacer. Pero la meditación de la que yo hablo es estar en el centro, en el presente o en el constante momento, en el instante, en el aquí, en el ya y en el ahora. Solo ver, ver, mejor dicho, estar consciente de la situación. Esto que hace que los datos que provienen como que nosotros fuéramos una radio, que nos sintonizamos a una frecuencia, después por ende o por pesantez o por ley, las leyes, o mejor dicho, el tipo de idea baja hacia el ser humano y este así en su momento adecuado hace el impacto epigénico y transformarse incluso el cuerpo humano. Hasta ese puede llegar incluso principalmente la conciencia y ver de otra manera. Al principio no se puede negar que hay una incongruencia el que ha despertado y no se adapta a la nueva forma de vida, pero ese es otro tema por contar más adelante. Principalmente el tema de hoy fue no ser partícula y ser onda, darse un salto cuántico a nivel de la conciencia. Pero cabe decirlo que esto es progresivo y es sostenido por un tiempo, hasta que llega, como dicen en el oriente, el Satori o la epigenia o la iluminación
o sencillamente darse un upgrade de conciencia. Hasta aquí, Peter Castro en cortos para el despertar de la conciencia, y después de este tema seguiré con el tema de los arcontes en su segundo nivel, o aquellos arcontes pseudo espirituales que de alguna manera también se alimentan de la energía del ser humano, obviamente de aquel humano que le da cabida y no piensa por sí mismo. Pero hasta aquí y hasta pronto en el nuevo tema. Gracias.